Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Le damos la bienvenida a Alicia Abanto, y es adjunta para el medio ambiente y los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Pues a propósito de, en realidad es más de un tema el que tenemos, lo que nos convoca en lo inmediato es la denuncia, nada menos de un diario británico tan importante como The Guardian, a propósito de la afectación de la etnia nahua por el mercurio, ¿no? Una contaminación que sería bastante seria. Hay versiones encontradas al respecto. Esto parte de un reporte del Ministerio de Salud que cita el medio británico, ¿no? Estamos hablando de la etnia amazónica nahua que habita las reservas Cugapacori, Nahua, Nanti y otras zonas remotas de la selva, cito al diario El Comercio. Era afectada por una epidemia de envenenamiento por mercurio. Sin embargo, ¿no? Dice la dirección, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, ¿no? Del MINSA, dice que se le ha brindado atención integral especializada a la gran mayoría de la población. Pero el hecho, señora Abanto, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Enrique. El hecho es que la afectación parece estar ahí, parece no ser discutida. ¿Está siendo afectada la población nahua por el mercurio? En la zona donde vive la población nahua hay graves problemas que, a pesar de las intervenciones que han realizado distintas autoridades, desde luego el Ministerio de Salud con las autoridades locales, regionales, han desarrollado una serie de medidas, pero la problemática es tan compleja que no es suficiente lo que se ha hecho hasta el momento. Y yo quisiera recordar... Ubiquemos primero un poquito al televidente, porque aquí he mencionado las zonas, ¿no?, donde se supone en la que están, pero en el mapa peruano, ¿dónde estamos hablando de esta etnia? En primer lugar, estamos hablando de los pueblos indígenas más vulnerables que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pueblos indígenas que están en aislamiento o que en los últimos años han entrado en una situación de contacto inicial, es decir, han dejado el aislamiento pero están en un proceso progresivo de relacionamiento hasta con el resto resto eran no del contactados. mundo. Entonces, la población de Santa Rosa de Serjali, por ejemplo, ya hay un sector de la población que está en contacto inicial durante ya algunos años, pero por ejemplo tenemos en Madre de Dios, en algunas zonas de Ucayali y de Cusco, población que está en situación de aislamiento total del resto del mundo. Esos son los pueblos indígenas que a veces les llaman no contactados, pero estamos hablando en ambos casos de la población más vulnerable. La semana pasada, cuando recibimos la visita del Papa Francisco, él puso sobre el tapete la importancia de que se pueda respetar sobre todo a los más vulnerables. Y en nuestro país, en Ucayali, Cusco, Madre de Dios, tenemos precisamente a los más vulnerables de los vulnerables, claro, que son este tipo de población. ¿De dónde vendría el mercurio? Se habla de camisea, se habla de pescado, que evidentemente pues vendría de algo relacionado con la mano del hombre. ¿Qué sabemos de la proveniencia del mercurio? En principio hay estudios que han determinado que la población nahua está afectada por mercurio, es decir, tiene un mercurio más de lo permitido. Eso es indubitable. Eso es indubitable, ¿no? En su organismo hay presencia de mercurio sobre lo permitido para tener una adecuada protección de la integridad, y esto es un problema que ameritó en su momento la declaratoria de una emergencia sanitaria que convocó a una serie de instituciones, entre ellas lideradas por el Ministerio de Salud, que han desarrollado una serie de medidas. Pero aquí hay que tener en cuenta que el mercurio está precisamente en los peces, que son un aspecto importante de la dieta de la población indígena. Precisamente el consumo de los peces intensifica esta problemática porque es parte de la dieta principal, y entonces no se han desarrollado medidas para una alternativa para abordar esa vía de exposición al mercurio. ¿Por qué los peces estarían contaminados por mercurio? El río, evidentemente. En la zona donde viven los nahuas todavía no hay un estudio que determine la fuente, ¿no? Si existiera, por ejemplo, una actividad concreta que estuviera causando eso. Pero sí hay que mencionar, por ejemplo, que en Madre de Dios la fuente generadora de la contaminación por mercurio es la minería ilegal. En la zona de los nahuas no hay en las proximidades minería ilegal, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Amazonía durante muchos años, sobre todo para el lado de Madre de Dios, se ha echado toneladas de mercurio a los ríos, y el ámbito, digamos, de toda la contaminación que se ha generado por esa inmensa cantidad de mercurio, no sabemos hasta dónde llega esa contaminación. ¿Cuántos son los nahuas actualmente?
La población que está en esta situación de aislamiento, de contacto inicial, es un número pequeño. Probablemente estemos hablando de 5.000 personas en total. Pero creo que más allá del número, estamos hablando de una población que necesita una especial atención. No, y no estamos hablando de docenas, 5.000 personas, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que como estas han sido zonas olvidadas y sometidas a un proceso muchas veces de exclusión. Hace 10 años, cuando la Defensoría del Pueblo visitaba la zona, por ejemplo, no había ni un puesto de salud en las inmediaciones, ni siquiera llegaban las vacunas y había un total olvido para la población que estaba en situación de contacto inicial. ¿Esto ha cambiado? Y esto, en cierta medida, hay mejoras, pero las acciones son insuficientes porque hoy en día hay niños, niñas afectados profundamente por situación de anemia, desnutrición. Los servicios, por ejemplo, ahora ya hay un puesto de salud en la zona inmediata a la población nahua, hay un puesto de salud que ha puesto el Ministerio con las autoridades locales. Y además hay una serie de atenciones que están desarrollando, sobre todo con situaciones de prevención y de cuidado, pero todavía no se han resuelto los problemas de fondo, que son la exposición al mercurio, que como no se sabe la fuente, es una exposición que está allí. Y por otro lado, tampoco se ha solucionado a profundidad otros condicionantes de la salud como la anemia y la desnutrición infantil, que sobre todo afecta más a las madres embarazadas, a los niños, niñas, y hay otros problemas también vinculados precisamente a la situación de olvido de esta población. ¿Cuál es el efecto de la contaminación por mercurio? Puede llegar, por supuesto, a la muerte. Afecta más a las mujeres embarazadas y desde luego tiene secuelas para los pequeños y por ende es una situación grave. No nos sorprende que a nivel internacional lo hayan alertado, claro, porque precisamente en nuestro país hemos suscrito hace un tiempo, en verdad hace poco, hemos suscrito el convenio de Minamata, que es un convenio internacional que nos obliga a los países a eliminar progresivamente el uso del mercurio porque es un tóxico muy perjudicial para la vida y la salud de las personas. ¿Qué dijo el Papa en Madre de Dios? El reconocimiento de estos pueblos que nunca pueden ser considerados una minoría, sino auténticos interlocutores, así como de todos los pueblos originarios, nos recuerda que no somos los poseedores absolutos de la creación. Urge asumir el aporte esencial que le brindan a la sociedad toda, no hacer de sus culturas una idealización de un estado natural, ni tampoco una especie de museo, ni de un estilo de vida de antaño. El Papa ha puesto de relieve no solamente la preocupación y el respeto que debemos tener, la protección que le debemos brindar a estos pueblos, sino el tema, esto tiene mucho que ver con Madre de Dios, por supuesto, lo que estamos hablando de los nahuas. Los mapas, veía en Caretas los mapas de deforestación de esta zona, son realmente aterradores, en realidad, lo que está ocurriendo en la Amazonía, precisamente en Madre de Dios. Estamos hablando de una situación donde hay desgobierno, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la minería ilegal, pero también de la deforestación que está amarrada y la economía negra. Para la Defensoría, ¿cómo se puede abordar esta situación? Hasta ahora, bueno, ayer mismo hemos tenido, o anteayer hemos tenido un operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios, pero en Madre de Dios no se ha formalizado un solo minero, según lo que sabemos precisamente por los obstáculos políticos que ha puesto el gobernador regional, en este caso el señor Otsuka. Claro. ¿Cómo abordar la situación en Madre de Dios para la Defensoría? Sí, quisiera Lo de los nahuas es un detalle en realidad grave de todo este cuadro pues dantesco, ¿no? Quisiera plantear las tres recomendaciones principales que nosotros estamos trasladando a las autoridades. Primero, sobre la población nahua, estamos pidiéndole al Ministerio de Salud que rápidamente se apruebe ya un plan de intervención para este año, el plan de intervención multisectorial para la atención de salud de la población nahua, que además profundice e intensifique las medidas en la región, porque si bien es cierto, han avanzado con varias medidas, estas tienen que profundizarse e intensificarse. Bien. Entonces, un pronto plan que sea aprobado en el sector salud. Segundo, sobre el tema de la población indígena que también está en Ucayali, quisiera recordar que hace poco ha salido una ley que establece de prioridad nacional la construcción de carreteras en las fronteras de Ucayali y esta ley ha causado una gran preocupación porque allí también vive población que está en situación de aislamiento. Y lo que la Defensoría del Pueblo está recordando que esta ley de ninguna manera puede ser implementada o interpretada en el sentido de que puede construirse carreteras en los parques nacionales o en las reservas indígenas. Entonces ahí estamos recordándole a las autoridades locales y regionales que no se pueden construir
carreteras en contra de lo que manda la Constitución. Estaríamos ante carreteras ilegales si es que se infringen los mandatos de intangibilidad que protegen a estas áreas. Y en tercer lugar, sobre el Madre de Dios, lo que nosotros estamos insistiendo es que se combata la minería ilegal y por ende hace poco el Defensor del Pueblo ha pedido a la primera ministra que el distrito de Inambari sea declarado en emergencia. ¿Por qué? Porque es la zona de minería ilegal más grave de este país. La Pampa es el lugar más peligroso de nuestro país porque ahí no solo hay trabajo forzoso, trata de personas, hay asesinatos, desapariciones, fosas comunes. Es el lugar donde el Estado tiene que tener unas medidas mucho más contundentes porque la minería ilegal ha seguido avanzando y a pesar de los operativos no se ha tenido un éxito precisamente para frenar a todas las mafias que operan en la zona. Quería pedirle un breve comentario sobre esta nota de Caretas que le comenté porque preocupa. Yo sé que no es exactamente su área por el lado de pueblos indígenas, pero sí por el lado pues ambiental, que es este tema del área de Chaparrí, de la reserva de Chaparrí en Lambayeque. Acaba de ser asesinado un líder ecológico, en realidad José Napoleón Tarrillo, ha sido asesinado por 4 personas, pero yo entiendo que esta reserva es una reserva privada y que el Ministerio de Ambiente no ha sido lo suficientemente categórico en lo que respecta a su protección. ¿Qué está ocurriendo con Chaparrí? ¿Qué ocurre con esta reserva? Lo que está ocurriendo allí es lamentablemente un grave problema de tráfico alrededor de los recursos naturales que están en esta reserva. En esa reserva hay recursos valiosos que el Estado peruano decidió proteger cuando a través de una decisión del Ministerio del Ambiente se le autorizó a los propietarios, que son una comunidad, de tener un área de conservación privada. Bien. Si bien es cierto, es propiedad privada, eso no significa que no haya un interés del Estado de proteger los recursos naturales que están allí. Allí, por ejemplo, se ha protegido... El hecho de definirlo como área de conservación, claro, así sea privada, ya estamos hablando de una situación distinta. Claro, no es el patio de tu casa. Hay un interés del Estado de sí. proteger algo que está en propiedad privada. Eso no se niega. Pero entonces aquí, dentro de esa propiedad, hay personas que están en conflicto y además hay hechos prácticamente que son graves por el hecho de que se ha asesinado a una persona que estaba defendiendo los recursos naturales de esta área tan valiosa para el norte del país y por ende la Defensoría del Pueblo se ha reunido con la esposa de la persona que ha sido asesinada y también con los otros líderes de la zona y lo que nosotros le pedimos al Ministerio del Ambiente y al CERNAM es que si bien es cierto es una propiedad privada, pero no podemos desconocer que el Estado tiene interés de proteger los recursos naturales. Hay un tema económico, al parecer se quieren repartir las tierras a 30.000 soles la hectárea, entonces entendemos que el móvil del asesinato habría sido ese. Por supuesto, hay intereses de traficar las tierras que están en esa zona y por ende la Defensoría le pide tanto al CERNAM como al Ministerio del Ambiente que tomen todas las medidas legales para poder perseguir a quienes estén infringiendo o estén cometiendo delitos ambientales, además porque se han generado incendios en la zona. Así es. Y frente a los delitos ambientales tenemos que tomar todas las medidas con la Fiscalía para que se investigue. Pero por otro lado yo quiero reiterar que en esa zona, por ejemplo, que se ha protegido la pava blanca, el oso de anteojos, no podemos ponernos de costado y decir que es propiedad privada, sino tenemos que hacer todas las medidas para que ese tráfico de tierra cese. Seguramente la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, nos podrá pues brindar mayor información, porque efectivamente son estas situaciones, ¿no? Donde está entre lo público y lo privado y donde el Estado tiene que acostumbrarse, ¿no? A defender por sobre todo el bien común. Así es. Y en este caso una reserva de vital importancia para el país. Gracias, Alicia Abanto, representante de la Defensoría del Pueblo, adjunta para el medio ambiente y los pueblos indígenas de esta institución. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jennifer, nos vamos a ir, me parece que al sur de nuestro país.